La última vez que nos vimos fue en Carriage, ¿no? Sí. La verdad que súper contento con el resultado de las fotos, han gustado mucho. ¿Sí? Sí, 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 aunque tuvimos muchos problemas, tuvimos que ir como 3, 4, 5, 6 veces, yo no recuerdo muy bien. Es que el tiempo, al fin, a Sí, veces... complicado, complicado. Sí. Pero bueno, mira el tiempo que he estado haciendo ahora, pero bueno. No, la verdad que cuando vengo a hacer tus proyectos estoy muy entusiasmado porque al final algunos proyectos son muy parecidos unos de otros y se nota cuando el arquitecto tiene su personalidad y pone su toque. Intentamos crear proyectos siempre un poco diferentes, un poco siempre la tendencia nuestra que es utilizar sobre todo materiales naturales y crear siempre algún elemento un poco distintivo del proyecto. En este caso era la escalera helicoidal, que nos trajo más problemas que alegrías, pero bueno, al final tú puedes disfrutar de la foto y queda una foto interesante. Y no sé cómo conseguiste cuadrar el ángulo con el perro, pero queda perfecto. La iluminación también tuvo un punto importante. En la escalera circular, el LED bajando en vertical y muy contento, pero bueno, esta semana nos volvemos a ver, que tenemos otro proyecto interesante entre manos y aprovecho un poquito para comentártelo todo. Bueno, en este proyecto, como ya sabes, es una vivienda un poco más tradicional. La idea es que el aspecto exterior se vea como una vivienda muy integrada a lo que es el entorno y cuando entres al interior pues te sorprenda un poco, ¿no? Porque la idea es mimetizar un poco los elementos rústicos ya existentes en la vivienda con nuestro toque un poco más radical, ¿no? Un poco más rock como hacemos en la mayoría de proyectos. Bueno, y en este caso contamos con tu ayuda y con un vídeo que puede ser interesante. Pero está bien que busques la idea que me has comentado antes de buscar un poco no solo las imágenes de la casa, sino la entrada con la moto y dar un poco más de historia y reflejar más un poco tu personalidad y las diferentes cosas que haces, que tú también diseñas motos y te gusta el estilo este más punk, ¿no? Sí, bueno, aparte no diseñamos solo vivienda, hacemos otro tipo de diseño de producto, también diseñamos motos, en este caso hemos diseñado una moto muy tradicional, es un chasis del año 74, el cual hemos remodelado y le hemos adaptado un poquito a lo que es nuestra estética, ¿no? Muy minimalista, materiales naturales, hemos dejado el acero pulido visto y creo que va a quedar perfecto con el vídeo. Mi idea sobre todo es dar importancia al entorno de la vivienda, es una vivienda muy especial, el entorno 1 kilómetro, incluso 2 kilómetros antes de llegar a la vivienda ya es muy interesante y la idea es que tú puedas plasmarlo un poco con una vista aérea, con un vídeo aéreo, que puedas plasmar un poquito el recorrido, ¿no? Y luego ya un poco la fantasía que puedes darle al vídeo. Mi idea es crear una estética, un ambiente no oscuro, pero digamos gastado, ¿no? Un poco como si estuviera grabado con un objetivo de hace 20 o 30 años, ¿no? Es buena idea. Que el filtro estuviera rasgado, que vaya un poco con la línea de la moto y con una foto aérea pues que se vaya pues vinculando lo que es todo el entorno exterior a la entrada de la vivienda. No, está bien cuando los clientes te proponen cosas nuevas, yo disfruto. Y ahí yo creo que si jugamos con la música, como música más agresiva, más rápida al principio, ¿no? Eso y después como más, cuando entras a la casa como más paz dentro de la casa y ya se va el personaje que eres tú que entra, a lo mejor ya después... Sí, la idea sería crear primero una expectativa con movimientos rápidos de la cámara, un poco jugando con la música, luego que se viera un poco lo que es un poco la marca del estudio en el chaleco. Queremos vincular lo que es el vídeo a un chaleco de moto, en el cual llevan unos parches delante y delante pues estará el parche del estudio y con los colaboradores principales y después el logo y con la foto aérea pues vincular un poco el entorno y tomas cortas de los materiales, ¿no? La piedra, la rusticidad del camino, ¿no? Que es un camino muy estrecho, con piedra muy rústica a los laterales, con la goma de la moto envejecida, creo que puede quedar algo interesante. Y luego integrarlo con la Es bonito ahí, sí. Ahí esa casa tiene su truco porque la orientación de la piscina solo pega al sol por la mañana, pero después ya se va para el resto. Y es nuestro trabajo al final, ¿no? De seguir la luz. Y entonces tú cuando haces un proyecto de esto, de un edificio, de una casa, cuando hay trabajos de metal, trabajos de... ¿Siempre escoges a los mismos profesionales o cómo lo haces tú esto? No, nosotros lo primero que buscamos y quedamos ya por supuesto cuando contactamos con un profesional es la calidad, ¿no? La calidad en el proyecto, que muchas veces es complicado encontrarla, pero se da un poco por supuesto la calidad. Después que buscamos que esta empresa pues, nos pueda cumplir con tiempos de ejecución, que es otro de los problemas, ¿no? Como siempre hablamos en un proyecto es coste, calidad, tiempo. Intentamos buscar una empresa profesional.
Si es un gremio con el cual no hemos trabajado habitualmente, pues buscamos un poco de información de la empresa para que nos pueda garantizar una cierta trayectoria profesional. Eso nos da un poquito de seguridad, porque al realizar tantos proyectos y al siempre intentar trabajar con las mismas empresas, porque esas empresas nos dan una confianza y nos dan un valor añadido, ¿no? Nosotros sabemos que podemos diseñar y que estamos cubiertos por esa empresa que nos da una cierta seguridad. Eso para mí, digamos que es el factor fundamental, un poco la seguridad. Nuestros proyectos siempre son un poco más especiales, menos comerciales, digamos. A mí en cada proyecto me gusta mucho diseñar, crear diseños personales, muchas veces reutilizar y dar un sentido totalmente opuesto para lo que ha sido diseñado el material. Como ya saben, nos gusta mucho utilizar material que ha sido diseñado técnicamente para estructura, nosotros lo utilizamos como elemento decorativo y buscamos profesionales que con un material, digamos, más estándar o más comercial sean capaces de adaptarlo y mimetizarlo al proyecto, y ese es el que crea el efecto interesante un poco en nuestros proyectos, que tú ves un proyecto realizado por nosotros y sabes que lo hemos hecho nosotros, no porque tenga un diseño concreto, siempre tenga la misma cromática, sino porque siempre tiene algún elemento, digamos, no comprable, inventado y diseñado por nosotros, integrado con materiales más comerciales. Tú también cuando vas a la feria vas viendo lo que hay, ¿no? Sí, es indispensable ir a las ferias, ¿no? A lo mejor el 80 o el 90% del producto que hay lo conoces, pero siempre tiene ese 10%, 5% de proyecto nuevo que necesitas conocer. Sí. Y sobre todo necesitas investigar un poco cómo funciona y que la empresa pues, que lo suministra te dé una cierta garantía para tú poder ir un poco al límite del material o utilizarlo al 100%. Me imagino que a ti te pasa un poco lo mismo, ¿no? Tus colaboradores, sobre todo las empresas de material con las que trabajas, te deben tener que dar una seguridad, no puedes arriesgarte, ¿no? A probar un material nuevo. Hombre, yo también soy de probar mucho, probar muchas técnicas nuevas y cosas que a lo mejor no están tan probadas, ¿no? Porque a veces yo creo que al final lo interesante es, en mi caso como fotógrafo, es amoldar las herramientas para las ideas que tú tienes, ¿no? Y a veces existe comercialmente esas, o si no, tienes que modificar un poco para, yo qué sé, para los vídeos que hacemos, sobre todo, hemos hecho algunas veces inventos o para las fotos y han salido bien. ¿Patines? Sí. ¿No? Vamos con el patinete eléctrico por la casa porque así queda más fluido, para algunas tomas dinámicas puede quedar bien, por ejemplo, esto es uno de los ejemplos. Pero no, en cuanto a colaboración, a mí me gusta normalmente trabajar con la misma gente. Pero es verdad que, por ejemplo, yo trabajo con estilistas, aparte de asistente yo trabajo con estilista, por ejemplo, y según qué proyecto pega más una estilista, para según qué proyecto pega más otra, y sí, pero en cuanto a clientes, parecido. Me gusta también tener unos clientes de confianza, ¿no? Que ya sepan más o menos, que haya una comunicación, yo creo que es lo importante. A veces no puedes tener unos mismos clientes toda la vida, solo, yo qué sé, por circunstancias, pues al final... pero lo importante es que haya comunicación. Yo creo que al final se trata de eso, ¿no? De tener una clientela que dice, es que lo haría hasta gratis. Sí, es un poco la emoción esa, ¿no? Cuando te contacto a ti, ¿no? Siempre que te contactamos a ti, que tú entras en acciones porque el proyecto nos parece interesante o tenemos puntos de ese proyecto que queremos mostrar y exponer, ¿no? Porque al final tú eres la herramienta que utilizamos para poder exponer y para poder difundir nuestros proyectos. Así que siempre que colaboramos, pues nada, hay una química buena, ¿no? Porque la idea, estamos todos ansiosos, entonces estamos presionando, Arturo, ¿dónde están las fotos? Es que para ti tener ese reportaje, tener esa foto, tener esas imágenes para que las vea el público es un momento importante. Para mí como profesional también, porque cada proyecto me hace... tiene un punto diferente. Me hace ser mejor profesional, ¿no? Me hace estar en un escalón más alto cuando tengo clientes así, y entonces para todos es importante. No, pero yo también quería comentar un poco lo del estilo. Yo personalmente, yo creo que está un poco idealizado el tema de estilo. Yo creo que a mí, por lo menos, no diría que yo tengo un estilo o que busco un estilo, sino que tengo una manera de hacer cosas, un sello, digamos, pero estilo a veces puede ser un poco egoísta por parte del artista, porque al final nosotros tenemos un servicio también. Sí, metodología tal vez se podría definir, ¿no? Que es verdad porque yo he visto proyectos tuyos que... al final, yo cuando veo un proyecto tuyo, en todo veo que lo has hecho tú. Pero yo veo que también
para cada tipo de espacio o para cada cliente o para cada uso que se le va a dar al espacio, yo veo que te has amoldado bastante en algunos proyectos. O sea, te amoldas en todos los proyectos. Sí, no queda más remedio, sobre todo Sí. una localización como en Mallorca. En Mallorca tenemos pues, un sector de lo que es vivienda nueva, más industrializada, que tiene una estética en concreto, depende de la ubicación, localización también, y tenemos luego muchísimo proyecto de reforma interior en el cual primero estamos obligados por normativa a respetar lo que es la fachada, y lo que no podemos hacer es desvirtuar totalmente Exacto. lo que es el entorno y la fachada, y que cuando entremos lo que es en la vivienda no vaya nada acorde. Sí que es verdad que radicalizamos lo que es el estilo propio y le damos un poco nuestro toque, pero siempre manteniendo un poco lo que es el estilo y la ubicación, ¿no? Sí, y exacto. lo que es la historia de la vivienda. Es como si yo para cada cliente hiciera las fotos igual, pues no es así al final, no es así. Uno le gustan más los planos cortos, otro le gusta más que se vea más todo el espacio, otro cada unos colores, otros colores, siempre te vas un poco amoldando, pero se ve esa esencia, pero no la impones sobre las condiciones, ¿no? Creo que es lo importante al No, final. pero bueno, yo creo que tú tienes una metodología muy marcada, incluso ya te estás expandiendo fuera de, prácticamente incluso fuera de España, ¿no? Así que debes de estar contento. ¿Has notado alguna diferencia en lo que es el tipo de cliente local o lo que es el cliente un poco fuera de España? Bueno, normalmente cuando trabajo fuera, hasta ahora, son clientes de aquí, o sea, pero sí, como son clientes de aquí es lo mismo, pero sí que es interesante para mi trabajo que, por ejemplo, en reportajes en España, en el Mediterráneo, siempre el cliente quiere sol. Y en otros sitios, pues, es más aceptable reflejar esos climas, ¿no? Yo como fotógrafo, pues, es más aceptable para nosotros hacer una foto con nublado, otras fotos con niebla. No pasa nada porque es el contexto del lugar, ¿no? Y entonces en eso sí que es diferente. ¿Y para ti qué tipo de proyecto te convence más? ¿Un proyecto lo que es podría ser una vivienda o lo que es un proyecto comercial? Hombre, yo me estoy intentando desmarcar un poco estoy un poco encasillado ahora en casas, ¿no? Pero estoy ya tocando otras cosas de edificios, de arquitectura, de otro tipo de uso, porque al final yo lo que me gusta es hacer fotos de espacios. Y claro, cuando tú te quedas mucho en una zona, que hay muchos proyectos residenciales, ahora voy a ir a Dubái porque tengo un montón de ganas. Tengo que ver a mi chica también, que nunca la veo, ahora mismo estamos a distancia. Esa es la excusa. La excusa, iremos allí a hacer fotos de los edificios porque me lo pide el cuerpo. Está bien. Sí. Y proyecto comercial también debe ser interesante para ti. Siempre tiene un poco una repercusión extra, ¿no? Por la cantidad de personas que pueden visitarlo, interactuar con él, es diferente, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, en Cosentino, que hicimos el reportaje y con la interacción de la gente que trabaja aquí, fue muy chulo también. Y para ti supongo que es un poco engorroso, ¿no? Esto a veces, ¿no? Cuando te llama un cliente y te pide para hacer una casa afuera, ¿cómo lo abordas tú esto? Hay diferentes maneras de hacerlo. Muchas veces solo interactuamos lo que es con el cliente, con el tema del diseño, y después puede un estudio, digamos, situado en la localidad en concreto donde se realiza el proyecto, pues hacer como un poco de trasbordo del proyecto y tú tener una comunicación con ellos, ¿no? Y ellos hacen como de estudio eje en el sitio, ¿no? Estás un poco más en lo que es el tema del diseño. Eso está muy bien, de cara a nosotros te da un poco de capacidad de difusión internacional, lo que pasa que sí que es mucho más fácil que el proyecto se desvirtúe porque tú no tienes un control total, ¿no? A veces tú, sobre todo en proyectos comerciales, como ya sabes, son proyectos muy rápidos, ¿no? El cliente necesita abrir sí o sí, no es como una vivienda, un residencial, ¿no? Que siempre puedes esperar un poco, es diferente, pero un proyecto comercial se tiene que abrir sí o sí, cuando es la temporada se tiene que abrir, tiene que haber un control, y sí que es verdad que siempre, pues como arriesgamos un poquito más con el tema de materiales, modificaciones, un poco la radicalidad que hemos dicho antes, pues sí que es complicado, es muy sencillo que se desvirtúe lo que es el proyecto al llegar ahí. Pero el proyecto comercial nos da un poco ese extra, ¿no? De difusión. En cuanto a marketing es muy diferente. Un residencial, tú sabes, lo hacemos, siempre te presionamos a tope porque hay un momento para hacer las fotos, después el proyecto ya pasa a mano particular y complicado el acceso, se cambia un poquito ya el proyecto, ya no es la idea que teníamos, en cambio el proyecto comercial pues siempre está ahí, tenemos una foto, lo que pasa que sí que es un marketing continuo, ¿no? Sí. Temporada tras temporada, esperemos siempre que vaya bien, pues siempre tienes una difusión un poco gratuita del proyecto y el proyecto ves cómo va envejeciendo y funcionando y eso es muy gratificante. Pero es decir, sí. ¿Y esos clientes que te contactan de todas partes del mundo,
¿Cómo te encuentras al final? ¿Por las publicaciones, por la revista? Sí, es un poco el efecto, un poco bola de nieve, ¿no? Tú empiezas con una serie de publicaciones, Instagram también la cuenta pues, que tenemos va creciendo y la gente pues, va viendo un poco el trabajo que haces. Al ser un trabajo pues, un poco diferente, pues seguramente habrá mucha gente que no le guste, habrá gente pues, que le sea indiferente y luego hay otro tanto por ciento de gente pues, que le guste mucho, pues ese tanto por ciento pues, siempre nos contacta. Y hablamos, tenemos reuniones y pues avanzamos y si llegamos a un acuerdo pues nosotros participamos en lo que es en el diseño del proyecto, se lo desarrollamos por completo y luego este cliente pues si está muy interesado en que lleve nuestra firma pues nosotros interactuamos con un estudio local y ahí desarrollamos el proyecto. Pero es interesante porque yo veo que, claro, de casas más convencionales hay más mercado, pero también hay más oferta, ¿no? Y a lo mejor para el tipo de proyectos que tú haces, pues claro, no hay tanto. Y si han visto algo tuyo y si les convence lo que has hecho, tienen más garantías a veces. Este tipo de proyecto tiene siempre más salida del proyecto comercial. El proyecto residencial siempre cuesta un poquito más, pero el proyecto comercial sí que tiene más salida, ¿no? Que el cliente busca algo muy específico y ahí es cuando ya puedes darle un sentido al proyecto. Cuando pusiste la moto aquella en la barbería, me parece un detalle muy Tengo bonito. una sorpresa preparada para ti que te gustará en un próximo proyecto. ¿Qué tienes? Estamos haciendo un proyecto estamos haciendo una lonja antigua, una evolución de lonja antigua, estamos utilizando solo materiales envejecidos, piedra, hormigón y acero cepillado y bueno, tiene una historia peculiar que estamos recreando una mandíbula de tiburón que estaba en el establecimiento y lo hemos recreado de verdad y lo hemos creado y lo vamos a poner en medio del establecimiento colgado, va a ser interesante. Bueno, harán las fotos en 2 meses. Yo te veo algún día haciendo un restaurante para David Muñoz o algo así, yo te veo. Hombre, me encantaría, si nos oye, pues bienvenido sea, pero es complicado, ¿no? Hay muchos profesionales muy capacitados, pero bueno, hacemos lo que podemos. El estilo es ese, me gustaría, sí, así muy agresivo, transgresor. Sí, pero bueno, no tampoco vamos a catalogarnos de agresivos siempre, ¿no? Es un poquito más radical, pero también nos adaptamos, ¿no? Es muy curioso porque estamos haciendo este restaurante que es súper radical, pero bueno, es una lonja antigua pues radicalizada y justo al lado estamos haciendo una galería de arte súper soft, muy tranquila, colores muy neutros y la verdad que el contraste es súper interesante, está uno pegado al otro, así que... Es que el minimalismo también da juego a diferentes cosas, ¿no? Sí, pero bueno, la gente tiene un concepto del minimalismo como que no tiene que haber nada dentro de la vivienda, ¿no? Que tiene que estar totalmente vacía. Nada más lejos de la realidad. Nosotros el minimalismo lo enfocamos en una tendencia de utilizar los materiales necesarios, no más, ¿no? Porque a veces el cliente, sobre todo cuando es primerizo, ¿no? Pues quiere todos los materiales que le gustan en el proyecto. Nosotros lo que le intentamos aclarar siempre es que hacer un proyecto significa pues, seguir una línea, seguir unos materiales y tú lo ves. Tenemos proyectos que son completamente de hormigón y luego tenemos proyectos que no hay nada de hormigón, que tenemos madera, pues, diferentes materiales, ¿no? Y es un poco ir en una línea y elegir pues, los materiales claves para que ese proyecto funcione, que tenga una armonía. La gente se piensa que el minimalismo es una casa vacía, ¿no? Casi. Bueno, es un poco la idea, ¿no? Pero de cada vez pues esto está cambiando un poquito más. Minimalismo yo lo definiría como utilizar los materiales adecuados, los justos y necesarios para que el proyecto pues tenga la estética correcta. Y elegir, partir de una base, ya sea madera, hormigón, acero, la que quieras, pero ir siempre en línea y no desvirtuarnos. Y a mí me gusta hacer mucho... Cuando estás en una casa minimalista te transmite como mucha paz. Es que nosotros al hacer un proyecto decoramos con lo que es el envoltorio, con los materiales. Normalmente está el mobiliario, pero el elemento decorativo, el cliente cuando termina la vivienda nos dice, tenías razón, es que no soy capaz de poner ni una foto, porque los materiales utilizados, el envoltorio ya es la decoración. Nos gusta diseñar las casas como si fueran esculturas o como si fueran lienzos. Ahora, por ejemplo, este proyecto nuevo que vas a fotografiar, la idea es crear como si fuera una cápsula de fotografía y que todos los elementos, sea la textura que sea, sean completamente blancos. Y vamos a jugar con la escala del blanco y vamos a crear como una caja de fotografía gigante. Y cualquier elemento que pongamos dentro, tú lo podrás fotografiar de cualquier ángulo o cualquier posición y es un poco la idea. Pues las casas van un poco en esa línea. ¿Y tú en qué te has fijado? ¿En qué artistas o arquitectos te has fijado para estas cosas? Sinceramente, intento fijarme poco.
como te digo, me considero no arquitecto, sino diseñador, es decir, diseñamos desde zapatos, motos, viviendas, y las viviendas intento no fijarme mucho. Ajá. Sí que es verdad que Tadao Ando, Peter Marino, hay una serie de personas los cuales me inspiran bastante, sobre todo la arquitectura japonesa me fascina, me parece espectacular y me parece que hay un nivel brutal, y la arquitectura nórdica, pero no tendría una figura en concreto, ¿no? Me fijo muchísimo. China también está realizando proyectos súper interesantes y me parecen interesantes a mí porque veo que hay una evolución del material y utilizan materiales que no tienen ese destino para crear un diseño espectacular, ¿no? Porque decimos elementos o revestimientos caros, todo el mundo sabe comprar y poner, pero para mí un proyecto interesante, un proyecto que le han dado la vuelta y han creado algo de la nada, ¿no? Es interesante lo que has dicho, porque a veces te puedes perder un poco el norte si vas siempre mirando a todo el mundo y está bien, pero... Hay que mirar, ¿no? Y conocer los materiales, pero por ejemplo el último proyecto que hicimos con rocas, pues son rocas que hemos extraído de la misma tierra, de la zona, y son rocas que estaban desechadas de una excavación y nosotros las hemos utilizado y hemos creado un beach club con eso y las hemos integrado y hemos creado las mesas a partir de esas rocas. Sí. Claro, las mesas sí que son materiales vendibles o comprables, ¿no? Sí. Pero claro, la roca no. Sí. Hemos creado unos elementos que no existían, claro, que estaban en la excavación y le hemos dado una historia interesante, única para el cliente, ¿no? Que al final es un poco lo que busca, pues esa es la idea, ¿eh? Vamos por ahí. A mí me pasa que yo tengo épocas que miro más inspiraciones y otras que digo no. Hay épocas que son para crear solamente y otras que sí que están más receptivos, ¿no? Pero no hay que obsesionarse. Yo también tengo muchos fotógrafos que podría enumerar o artistas que me han influenciado mucho. Al final no solo uno ni dos, son muchos, pero al final también es estar conectado cuando tú haces el proyecto, ¿no? Sí, pero sobre todo cuando miras, a veces ves algún proyecto, ahora tenemos una serie de arquitectos españoles que son espectaculares, sí. espectaculares, y ves algún proyecto y dices, esto es espectacular, y ahí lo sigo, lo analizo y lo miro. Pero normalmente intento evitar tendencias, vamos un poco siempre en la misma línea y crear elementos y texturas de la nada. Y bueno, Arturo, me imagino que tú ahora últimamente, con la tendencia que hay aquí, sobre todo en la isla de Mallorca e Ibiza, estás trabajando para muchísimos fondos de inversión, ¿no? En los cuales pues un poco ya no interactúas tanto con el cliente, ¿no? Sí que interactúas con el fondo, quieren todo algo mucho más rápido, preciso, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Hombre, sí, algunas de las empresas con las que trabajo son grandes yo creo que tienen una estructura bastante grande, pero al final yo personalmente siempre hay alguien intermediario, alguien de marketing o algún encargado que es quien da las directrices de esas necesidades que tienen. Pero es verdad que a veces, por suerte o por desgracia, hay mucha gente que puede opinar sobre el trabajo que hago, ¿no? Cuando entrego un trabajo a una empresa de estas tan grande, pues están los propietarios, están los de marketing, hay mucha gente, ¿no? Y entonces a veces es difícil trabajar con empresas tan grandes. Sí, a veces es complicado y a veces no, porque bueno, mi experiencia ha sido varia en esta línea de mercado. Ahora, en los últimos años, la tendencia en Mallorca es que muchísimos fondos de inversión se han dado cuenta pues, que esto es un mercado asegurado. Muchísima gente quiere venir a Mallorca, muchísima gente quiere pues, tener su vivienda lista al llegar a la isla, sobre todo porque aquí, al ser una isla, los tiempos de ejecución, la burocracia, pues siempre es un poquito más lenta, la infraestructura es la que es, y el cliente pues de cada vez tiene más prisa y quiere acelerar un poco más el proceso, porque los fondos se han dado cuenta y que quieren, pues quieren una vivienda. Y aparte se han dado cuenta que como son tantos, pues tienen que competir un poco en lo que es el diseño del proyecto y luego en la difusión del mismo, que ahí es un poco donde entras tú en fotografiar y en darle pues una difusión o una calidad extra para el marketing. Mi experiencia es que pues para mí últimamente podría decir que es más sencillo trabajar con este tipo de cliente, porque este tipo de cliente coge una cabeza representante, digamos, en la cual va a tener una capacidad opinable del proyecto, y cuando ya te contratan a ti, pues probablemente has pasado una preselección o te han elegido únicamente a ti, pero ya es porque hay una predisposición muy grande para lo que es el diseño de tus proyectos. Siempre se habla pues, de un presupuesto inicial lógico, y si tú consigues adaptarte un poquito a ese presupuesto, pues tu idea estética pues, probablemente llegue a un fin correcto para los dos. Está bien. Y también
En mi opinión es la rapidez del proyecto. Normalmente si ya te han contratado, ya estás dentro del proyecto, es porque ya se han adquirido unos suelos, ya ha habido un planteamiento previo y hay una necesidad de avanzar lo más rápido posible en cuanto al proyecto. Así que de momento con este tipo de empresas estoy satisfecho. Hemos tenido alguna mala experiencia, pero en norma general muy contentos. Sí, ahora que lo dices, sí, yo también recuerdo muy buenas experiencias, sobre todo con también, aparte de promotores grandes, con fondos de inversión, también con hoteles, porque lo bueno para mí de hoteles es que tienen un abanico de fotógrafos, ¿no? Y es lo que tú dices, cuando te llaman a ti es por alguna necesidad en concreto, no es para que tú vayas a inventarte ahí algo, sino ya saben lo que haces y saben que tú lo puedes hacer. Y es verdad que siempre suele haber una persona más que está encima tuya y muchas veces suelen ser gente muy capacitada también. Es verdad que a lo mejor no tendrás el contacto directo con esa persona que pide el trabajo, con ese propietario, ¿no? Porque no hay, digamos, a veces no hay propietario, sino que es una empresa muy grande. Pero sí que a veces, por ejemplo, yo me he codeado con gente creativa y a veces llegas a hacer un trabajo que no podías llegar a hacer con a lo mejor otro tipo de cliente que no tiene experiencia en el mundo creativo, ¿no? En mi caso, ¿no? Que me he codeado con esta gente y estoy contento, sí. Sí, es así. Sobre todo ya ha habido un estudio previo y han contactado con un profesional y ese profesional pues va a desarrollar una función y es todo un poquito más rápido. Sí que es verdad que pierdes un poco el feeling personal con el cliente final, pero ese cliente final en ese momento no existe. Sí. Es un proyecto más genérico. Tienes que crear un concepto, una marca, una mini marca, digamos, para ese proyecto y ir adelante. Y siempre es interesante. Lo que sí veo limitante a veces es que, claro, tienen unos presupuestos anuales, ¿no? Al menos para fotografía, ¿no? Tienen no sé cómo va lo tuyo, pero... Y claro, a veces con un departamento que se basa en presupuesto, ¿no? Anual, a veces ellos no saben priorizar, no saben cuándo se tiene que aumentar, disminuir el presupuesto para un trabajo determinado. Y eso sí que a veces lo he visto un poco limitante, porque esa persona tiene que estar muy bien capacitada para tomar esas decisiones. A veces subir, bajar presupuestos, ajustar, y eso ya sé que es un poco más aburrido esto, pero es más parte administrativa, ¿no? Pero, sí, es el punto crítico. Sí, el ¿no? punto crítico, pero yo creo que a ti cada vez te pasa menos, ¿no? Cada vez te buscan más, incluso debes de tener que decir que no a muchísimos proyectos. No, claro, sí, sí. ¿Y tú, cuándo te has visto tú que has dicho que no a un proyecto? Alguna vez hemos tenido, te digo, normalmente como nuestros proyectos son un poquito más radicales, el cliente que ya contacta pues ya tiene una predisposición, pero siempre pues ha habido algún tipo de cliente pues que nos ha pedido cosas que le hemos comentado, que no es que no vaya en nuestra línea, es que no podemos ayudarle porque no sabemos hacer eso. Sí. No podemos, porque creo que sería una experiencia negativa para los dos. Él no estaría satisfecho y nosotros tampoco, ¿no? Si el cliente viene y nos dice absolutamente todo lo que tenemos que hacer, o materiales a disponer del proyecto y nosotros, pues por lo que sea, no trabajamos en esa línea o creemos que no es adecuado o que eso desvirtúa el proyecto, pues es imposible que nos entendamos, ¿no? Nosotros cada proyecto intentamos hacerlo como si fuera para nosotros. Es decir, damos al máximo en ese proyecto e intentamos ajustarnos al máximo las pretensiones económicas del cliente, pero no es un tema económico, nunca no nos hemos entendido por ese tema, es un tema conceptual. Sí. Necesitamos una predisposición por el diseño y trabajar conjuntamente con esa predisposición. Pero cada vez pues, vamos un poco más en esa línea, estamos satisfechos. A mí me gusta trabajar con estos clientes grandes que hemos comentado, pero con los medianos y pequeños me gusta mucho también. Porque a veces los fondos de inversión, grandes entidades hoteleras y todo esto en mi caso de fotografía, a veces es que está bien que tienen la marca muy definida, ¿no? Y te dicen, tienes que hacer esto, ¿no? Y está muy bien. Pero a veces todas estas empresas grandes se fijan en lo que hace el otro, ¿no? Y todo es igual. Y a veces, cuando tú tienes el trato más directo con estas empresas medianas o pequeñas, sí que le puedes hacer una sugerencia para cambiar el estilo, para hacer algo diferente, para cambiar, sí, para hacer cosas que ellos no tienen todavía. Y eso sí que es muy interesante. Por ejemplo, contigo estamos haciendo cosas que la mayoría de empresas y de arquitectos no tienen a veces, porque no estamos haciendo solo las fotos de la casa normal, sino que estamos creando historias
que se basan en un estilo y que un día puede ser una cosa y otro día puede ser otra, ¿no? Sí, Son interesantes. y nosotros encantados de trabajar contigo para que nos puedas ayudar en eso, porque pensarlo no es muy complicado, pero luego ejecutarlo sí. Así que, como siempre, encantado de trabajar contigo. Tenemos muchísimos proyectos en el punto de mira y bueno, nos veremos a final de semana. Así que... Sí, tengo ganas.